Elisa nunca pensó que la noche en que huyó de su propia boda terminaría en una cabaña perdida en las montañas, rodeada de silencio y soledad. Horas antes estaba en su casa familiar en Belo Horizonte, un hogar lleno de recuerdos de infancia, donde cada rincón guardaba las risas de su madre y los consejos de su padre. Allí, sobre la cama, reposaba el vestido de novia que tantas veces había soñado ponerse. Pero ese mismo día, en la sala que tantas veces la vio crecer, descubrió la traición más cruel. Su prometido, Gabriel, y su mejor amiga, Beatriz, rompiendo en segundos toda la ilusión de una vida compartida. Con el alma destrozada, salió corriendo. Tomó su auto y condujo sin mirar atrás. La ciudad se quedó atrás con sus luces frías, y pronto la carretera de la sierra se abrió frente a ella como un túnel oscuro de neblina y lluvia. Los árboles gigantes, testigos mudos, parecían inclinarse sobre el camino. Era como si la propia naturaleza quisiera advertirle que detenerse era más seguro que avanzar. Pero Elisa no escuchó. Su mente estaba atrapada en aquella sala donde había perdido la fe en el amor. Lloraba tanto que apenas podía ver el parabrisas. Y en una curva cerrada, el destino la sorprendió. Las llantas resbalaron, el coche giró sin control, y su cuerpo sintió el golpe seco al estrellarse contra un árbol. La última imagen antes del desmayo fue el brillo de la lluvia cayendo sobre el cristal roto. Despertó horas después en un lugar totalmente distinto. El techo de madera crujía con el viento, el aire olía a eucalipto fresco, y por la ventana entraba una brisa helada que traía consigo la visión de montañas verdes y profundas. Ya no estaba en la ciudad ni en su casa, estaba en medio de la sierra, en una cabaña rústica que parecía haber quedado congelada en el tiempo. Intentó moverse, pero el dolor en las costillas la hizo gemir. Vestía una camisa masculina demasiado grande para su cuerpo, y un vendaje apretaba su brazo izquierdo. El corazón se le aceleró. Fue entonces cuando lo vio, un hombre alto, con barba bien recortada y mirada cansada, de pie en el marco de la puerta, sosteniendo una taza humeante. «Tranquila, estás a salvo», dijo él con voz grave. Elisa lo miró con temor. «¿Quién es usted? ¿Dónde estoy?», preguntó con el alma aún más herida que el cuerpo. El hombre se presentó como Tomás. Dijo que la encontró desmayada junto a su auto destrozado y la llevó a su casa porque la tormenta había cerrado los caminos. Aseguró ser médico y añadió que, de no haberla atendido en ese instante, no habría sobrevivido. Elisa dudó. ¿Un médico en medio de montañas tan solitarias? ¿Qué hacía allí, lejos de hospitales y de la ciudad? Pero al mirar a su alrededor, vio algo que le dio paz. Sobre la mesa estaba su bolso intacto, con sus documentos y su dinero. Nada faltaba. Y el vendaje en su brazo, perfectamente hecho, era prueba de que quien la atendió sabía lo que hacía. El cuarto donde se encontraba no era lujoso, pero tenía un aire extraño de refugio. Una manta tejida a mano cubría sus pies, y en una esquina había una silla mecedora frente a la ventana. Desde allí se veían los cerros envueltos en neblina, como si la montaña quisiera abrazar su soledad. Ese lugar transmitía calma y miedo al mismo tiempo. Calma por estar a salvo, miedo por no saber con quién. Tomás no intentó acercarse más de lo necesario. Solo dejó la taza sobre la mesa y retrocedió un paso, respetando la distancia de alguien herido, no solo en el cuerpo, sino en el alma. Aquella noche, el sonido de la lluvia golpeando el techo se convirtió en un recordatorio de su accidente. Elisa intentó dormir, pero entre sueños escuchó algo más. Gemidos ahogados en la habitación contigua. Se levantó con esfuerzo, y al acercarse descubrió a Tomás luchando contra sus propios recuerdos en mitad de la madrugada. No eran simples pesadillas, eran heridas invisibles que todavía lo perseguían. Fue en ese instante, en aquella cabaña perdida entre montañas que parecían custodiar secretos, cuando Elisa comprendió que no estaba sola en su dolor. Frente a ella, había otro ser humano cargando sus propias cicatrices. Y aunque todavía no lo sabía, esa coincidencia no era casualidad. La vida los había puesto en ese lugar exacto para comenzar una historia que transformaría a los dos para siempre. El amanecer llegó tímido, con un sol que apenas se atrevía a romper la neblina de la sierra. Elisa abrió los ojos y por un instante pensó que todo había sido un mal sueño. La traición,
el accidente, el despertar en un cuarto desconocido. Pero el olor a café recién hecho y el sonido de un hacha golpeando la leña en el patio le recordaron que estaba lejos de su casa, en medio de un lugar que jamás había visto antes. Se incorporó con cuidado. El vendaje de su brazo estaba firme y limpio, y aunque sus costillas dolían, el cuerpo parecía responder poco a poco. La pequeña cabaña tenía algo especial. No era un hospital, tampoco una casa común. Era un refugio. Cada objeto parecía hecho a mano. La mesa, los estantes, incluso la taza de barro que alguien había dejado junto a la cama. Había libros viejos apilados en una esquina, un retrato en sepia de una familia que ella no conocía, y una manta tejida que todavía conservaba el calor de la noche. Cuando salió al pasillo, escuchó el crujido de la madera bajo sus pasos. La sala principal la recibió con el chisporroteo de la chimenea, que mantenía el ambiente cálido pese al frío de la montaña. En la mesa rústica había pan recién horneado y un plato de frutas simples, manzanas, naranjas, un racimo de uvas. Había en todo ello una delicadeza que le resultaba extraña. Alguien había cuidado de ella con una ternura que hacía tiempo no recibía. Tomás apareció desde el patio, con la camisa arremangada y un hacha apoyada sobre el hombro. El cabello revuelto y las manos curtidas lo hacían parecer un hombre rudo, pero la mirada que le dirigió era serena, casi tímida. «¿Cómo amaneciste?», preguntó con voz grave, pero cargada de una calma extraña. Elisa lo miró, aún con el recelo de la noche anterior. «Mejor, creo», respondió, evitando cruzar demasiado tiempo la vista con él. Se sentó a la mesa, y por primera vez en mucho tiempo, alguien la observó sin prisa. Tomás no hablaba demasiado. Parecía medir cada palabra, como quien sabe que el silencio también cura. Sirvió café en 2 tazas de barro y esperó a que ella probara un sorbo. «¿Este lugar es tuyo?», preguntó Elisa, rompiendo el silencio. Tomás asintió. «Lo compré hace unos años. Estaba abandonado. Poco a poco fui reparándolo. Aquí el tiempo se detiene. Y a veces eso es lo único que uno necesita». Elisa recorrió con la mirada la cabaña. Había muebles hechos a mano, fotografías antiguas y herramientas colgadas en la pared. Era un lugar pequeño, pero transmitía paz. Una paz que contrastaba con el caos que ella traía en el corazón. Al terminar el desayuno, intentó ponerse de pie, pero un mareo la obligó a apoyarse en la mesa. Tomás se acercó rápido, aunque manteniendo cierta distancia, como si temiera asustarla. «No te esfuerces. Tu cuerpo necesita tiempo», dijo suavemente. Elisa asintió en silencio. No recordaba la última vez que alguien se preocupó por ella sin esperar nada a cambio. Gabriel siempre estaba demasiado ocupado con reuniones, llamadas y compromisos. Beatriz, su amiga, solo pensaba en fiestas y apariencias. Y ahora, en esa cabaña perdida, un desconocido le ofrecía pan, sopa y reposo. Pasó la mañana explorando lentamente el lugar. Desde la ventana de la sala, las montañas parecían infinitas. Los pinos se mecían con el viento, y el canto de los pájaros rompía la quietud. En un rincón, descubrió una biblioteca improvisada. Libros de medicina, manuales de carpintería y algunos de literatura clásica. Entre ellos, una Biblia desgastada con notas en los márgenes. Elisa sintió un nudo en la garganta. Aquella casa no era solo un refugio, era también el reflejo de un hombre que había decidido huir del mundo, igual que ella la noche anterior. Al caer la tarde, Tomás la invitó a salir al patio. El aire fresco de la montaña llenó sus pulmones, y por primera vez desde la traición, respiró con cierta libertad. El cielo se teñía de naranja y violeta, y un grupo de aves cruzaba en bandada hacia el horizonte. «Aquí el tiempo pasa distinto», dijo Tomás, mientras acomodaba unos troncos en una pila. «Es tranquilo», admitió Elisa, sintiendo que aquel paisaje curaba más que cualquier medicina. El silencio entre ambos no era incómodo, era un silencio compartido, como si 2 almas heridas pudieran reconocerse sin necesidad de palabras. Pero esa paz se quebró en la noche. Elisa intentó dormir, pero la memoria la asaltó con imágenes. El rostro de Gabriel, las risas crueles de Beatriz, el vestido blanco esperando en el armario. Se removía en la cama, atrapada en su propio dolor, cuando un sonido la sacó de sus pensamientos.
Un grito ahogado provenía del cuarto contiguo. Se levantó con cuidado, y empujada por la curiosidad, abrió la puerta. Allí estaba Tomás, sumido en una pesadilla, con el rostro contraído y el cuerpo sudoroso. Murmuraba frases entrecortadas. «No me falles, no me traiciones otra vez». Elisa se quedó inmóvil, observando. Ese hombre que se mostraba tan fuerte durante el día estaba roto en la oscuridad. Y entonces lo comprendió. Él también cargaba con sus propios fantasmas. No era solo ella la que había llegado a esa montaña huyendo del dolor. Tomás también era un náufrago en busca de paz. Cerró la puerta con cuidado y volvió a su cuarto. El corazón le latía con fuerza, no por miedo, sino por la certeza de que aquel lugar, esa cabaña perdida entre montañas, había unido a dos almas heridas que todavía no sabían cuánto necesitaban encontrarse. Los días en la cabaña comenzaron a tomar un ritmo pausado, distinto al vértigo de la ciudad que Elisa había dejado atrás. Cada amanecer traía un silencio casi sagrado, interrumpido únicamente por el canto de los pájaros que revoloteaban entre las montañas. Desde la ventana del cuarto, la joven observaba la neblina deslizarse entre los árboles, como si la naturaleza entera quisiera cubrirla con un manto de consuelo. Cuando por fin recuperó un poco de fuerza, Tomás la invitó a conocer la pequeña carpintería junto a la casa. Era un espacio sencillo, de paredes de madera y techo bajo, iluminado por una ventana desde donde entraban rayos de sol que iluminaban motas de polvo en el aire. El olor a madera recién cortada llenaba el ambiente. Sobre las mesas se acumulaban tablas, herramientas y muebles a medio terminar. «Aquí paso gran parte de mis días», explicó Tomás, mientras acomodaba unas piezas. «El trabajo con la madera me ayuda a mantener la mente tranquila». Elisa recorrió el lugar en silencio, pasando los dedos con suavidad sobre una mesa a medio lijar. Había algo en aquel taller que transmitía calma, la paciencia de los procesos, el tiempo que se necesita para que cada pieza encuentre su forma. Sin saber bien por qué, se sintió identificada. «¿Puedo ayudarte?», preguntó con voz insegura, rompiendo la quietud. Tomás la miró con cierta sorpresa, pero terminó asintiendo. Le pasó una lija y le mostró cómo debía moverla, siempre en la misma dirección de la veta. «La madera responde mejor cuando la respetas», dijo con seriedad. Elisa sonrió levemente. «Como las personas. Si uno las obliga, se quiebran. Si se las trata con paciencia, sanan». El silencio que siguió fue profundo. Tomás levantó la vista y por un instante pareció querer decir algo más, pero se contuvo. Ella lo notó, aunque prefirió guardar ese pensamiento. Aquella tarde, después de trabajar un rato en la carpintería, Tomás la llevó a caminar por un sendero que se internaba en el bosque. El suelo húmedo crujía bajo sus pasos y el aire olía a tierra mojada. La neblina descendía lentamente, envolviéndolo todo en un velo misterioso. «Aquí vengo cuando necesito recordar que todavía hay cosas que valen la pena», comentó Tomás, deteniéndose frente a un claro desde donde se veía el horizonte cubierto de montañas verdes. Elisa respiró hondo, dejando que ese paisaje la llenara por dentro. Hacía tiempo que no sentía algo así. Paz. No habló. Simplemente se dejó abrazar por la presencia de los árboles y por aquella soledad compartida que, lejos de incomodarla, le resultaba reconfortante. De regreso a la cabaña, la lluvia comenzó a golpear con fuerza los tejados. Se refugiaron junto a la chimenea de la sala. El fuego crepitaba iluminando los rostros cansados pero serenos de ambos. Tomás hojeaba un libro en silencio, y Elisa lo observaba sin atreverse a preguntar demasiado. Había en él una mezcla de fortaleza y melancolía que despertaba su curiosidad. «Tomás», se atrevió a decir en voz baja, «¿por qué decidiste quedarte aquí, tan lejos de todo?» Él cerró el libro lentamente. «Porque a veces uno necesita empezar de nuevo, aunque eso signifique alejarse del mundo entero». La respuesta fue sencilla, pero cargada de un peso que Elisa reconoció. Ella también estaba huyendo, aunque no lo dijera en voz alta. En ese instante comprendió que no eran tan distintos. Ambos habían buscado refugio en la montaña, cargando heridas que los demás no podían ver. Esa noche, mientras la tormenta sacudía las ventanas, Elisa no pudo dormir. Se levantó y caminó hasta la sala. Desde allí escuchó murmullos apagados provenientes del cuarto de Tomás. Dudó, pero al acercarse distinguió que no eran palabras al azar. Era un lamento.
Golpeó suavemente la puerta. ¿Estás bien?, preguntó con cautela. El silencio se extendió unos segundos. Luego la voz de Tomás respondió, entrecortada. Solo son recuerdos. Recuerdos que no me dejan en paz. Elisa apoyó la frente contra la puerta, sin entrar. Lo entiendo, susurró. Yo también los tengo. No hubo más palabras. Pero en ese intercambio, en esa confesión compartida, nació una comprensión silenciosa. Ambos estaban heridos. Ambos cargaban un pasado que los perseguía, pero por primera vez no se sentían solos. Al día siguiente, cuando el sol apareció tímido entre las montañas, Elisa se encontró preparando café en la cocina. Tomás la observó desde la puerta y notó que, a pesar de las ojeras, había algo diferente en su semblante. Menos miedo, más serenidad. La cabaña, que antes le parecía una prisión, ahora comenzaba a sentirse como un lugar de encuentro. Un lugar donde dos almas golpeadas por la vida encontraban, poco a poco, un nuevo motivo para seguir adelante. Los días en la cabaña se habían convertido en una rutina inesperadamente reconfortante para Elisa. Amanecía con el canto de los pájaros y el olor del pan casero que Tomás horneaba en la pequeña cocina de barro. Al principio, le costaba aceptar la ayuda de un hombre desconocido, pero poco a poco fue descubriendo en aquel lugar lo que había perdido en la ciudad. El valor de lo simple, la ternura de los gestos cotidianos. En la cocina, mientras él preparaba café, solían compartir silencios largos, pero nunca incómodos. Elisa observaba cómo Tomás cortaba las verduras con precisión de cirujano, cómo ponía cuidado hasta en los detalles más pequeños, la temperatura del agua, el tiempo exacto del hervor. Era como si esa minuciosidad le permitiera mantener el control sobre un mundo que alguna vez se le había escapado de las manos. Esa mañana, mientras removía la sopa, Elisa rompió la calma con una confesión. El sábado pasado iba a casarme. Tomás levantó la vista, sorprendido por la repentina sinceridad. ¿Qué pasó?, preguntó con voz baja, como quien teme herir una herida abierta. Elisa apretó la cuchara entre sus manos. Los encontré, a él y a mi mejor amiga, en mi propia casa. El silencio que siguió fue pesado, interrumpido solo por el crepitar del fuego en la estufa de leña. Elisa esperaba una frase de consuelo, un «lo siento», algo. Pero Tomás solo la miró con una mezcla de comprensión y dolor. Finalmente dijo, «Sé cómo se siente que te traicionen en el lugar que debía ser más seguro». La confesión lo tomó por sorpresa a sí mismo. Había jurado no hablar de su pasado, pero las lágrimas en los ojos de Elisa despertaron recuerdos que creía enterrados. No dijo más en ese momento, pero en su mirada ella leyó algo profundo. Tomás también arrastraba cicatrices. Esa noche, una tormenta golpeó con furia las montañas. La lluvia repiqueteaba en los tejados, el viento silbaba entre los árboles, y los truenos hacían temblar las ventanas de la cabaña. Elisa intentaba dormir, pero las sombras de su pasado regresaban en sueños. El vestido blanco colgado, las risas crueles de Gabriel y Beatriz, la humillación grabada en su memoria. Se levantó buscando un poco de agua. Fue entonces cuando escuchó un sonido proveniente del cuarto de Tomás. Gritos ahogados, como de alguien luchando contra fantasmas invisibles. Con cautela, empujó la puerta. Lo encontró sudoroso, retorciéndose en la cama, murmurando frases entrecortadas. «No me falles». «No otra vez». Elisa dudó, pero se acercó. Lo tocó suavemente en el hombro. «Tomás, despierta. Es solo un sueño». Él abrió los ojos de golpe, respirando agitado, como si hubiera corrido kilómetros. Al verla allí, sentada a su lado, se sintió vulnerable. «Lo siento. No quise despertarte», murmuró. «No tienes que disculparte», respondió Elisa. «Todos tenemos pesadillas». Hubo un silencio largo, roto solo por el estruendo de un trueno. Tomás pasó las manos por su rostro y por primera vez dejó que parte de su verdad escapara. «No son pesadillas, son recuerdos». Elisa lo miró en silencio. No necesitaba presionarlo. Comprendía demasiado bien lo que era cargar con un pasado que uno no quiere pronunciar. Pero algo en sus palabras la estremeció. ¿Qué clase de recuerdos podían atormentar de esa forma
a un hombre que parecía tan fuerte durante el día. Los días siguientes estuvieron cargados de una tensión distinta. Elisa notaba que Tomás evitaba hablar de sí mismo, como si temiera abrir una puerta que ya no podría cerrar. Sin embargo, cada gesto lo delataba. La forma en que se detenía frente a fotografías antiguas, la melancolía que teñía su mirada al atardecer, el modo en que guardaba silencio cuando ella le preguntaba por su vida en la ciudad. Una tarde, mientras trabajaban en la carpintería, Elisa se cortó el dedo con una herramienta. El dolor fue leve, pero la sangre comenzó a brotar. En segundos, Tomás reaccionó con instinto médico. Tomó su mano con delicadeza, limpió la herida con agua, buscó gasas y vendó el corte con precisión. Sus manos, grandes y firmes, se movían con una ternura inesperada. Elisa lo observaba en silencio. Había algo en él que la desconcertaba. Un hombre capaz de ser duro y distante, pero también infinitamente cuidadoso. Y fue en ese instante, con la mirada fija en sus ojos oscuros, que comprendió que Tomás no era solo su salvador. Había algo más, algo que comenzaba a nacer entre ellos, aunque ninguno se atreviera a nombrarlo. Pero la calma no duraría mucho. Una mañana, el sonido de un motor rompió el silencio de la sierra. Elisa y Tomás se asomaron por la ventana. Un auto lujoso, blanco, se detuvo frente a la cabaña. De él bajó una mujer elegante, de cabellos rubios perfectamente peinados y mirada calculadora. Tomás se puso rígido. Su rostro se transformó en un gesto que Elisa no había visto antes, mezcla de ira y desconcierto. «¿Quién es?», preguntó Elisa con el corazón acelerado. Él tardó en responder. Su voz salió áspera, como si pronunciara un nombre maldito. «Clara, mi exesposa». Elisa sintió que el aire se le escapaba. El pasado de Tomás, ese que hasta ahora había permanecido en silencio, acababa de irrumpir en sus vidas. Y presentía que esa visita no traía paz, sino tormenta. El auto blanco permanecía detenido frente a la cabaña, brillante y fuera de lugar, en medio de la tierra húmeda y las montañas cubiertas de neblina. Elisa sintió que algo en su interior se quebraba. Aquella mujer elegante, de mirada firme y labios pintados con perfección, parecía traer consigo un pasado que amenazaba con destruir la frágil paz que habían construido. Tomás, con el rostro endurecido, abrió la puerta de la cabaña. La lluvia fina golpeaba el techo, y Clara avanzó con pasos seguros, como si el barro no existiera. Su perfume dulce se mezcló con el olor a leña encendida en la sala. «Tomás», dijo con una voz melosa, cargada de falsa vulnerabilidad. «Sé que no tengo derecho de estar aquí, pero necesito hablar contigo». Elisa permaneció detrás, insegura, observando aquella escena como quien mira un cuadro ajeno y doloroso. Clara clavó sus ojos en ella, y en ese instante la sonrisa fingida se tornó en veneno. «Así que esta es la mujer que encontraste en tu montaña. ¡Qué curioso! Siempre supiste rodearte de almas frágiles». Las palabras fueron como un cuchillo. Elisa bajó la mirada, sintiendo cómo la vergüenza se apoderaba de su pecho. Tomás reaccionó de inmediato. «Basta, Clara. Si viniste a burlarte, no tenías que molestarte en subir hasta aquí». Pero Clara sonrió con cinismo. «No vine a burlarme. Vine a recordarte que todavía tienes cuentas pendientes». Elisa no soportó la tensión. Murmuró un «los dejo hablar» y salió de la cabaña. El aire frío de la montaña golpeó su rostro. Caminó sin rumbo, internándose por el sendero del bosque. El suelo húmedo resbalaba, y pronto la neblina la envolvió. Cada paso la alejaba más de la casa, de Tomás, de esa mujer que parecía tan segura de pertenecer a un mundo del que ella nunca había sido parte. La lluvia comenzó a caer con más fuerza. El corazón le latía desbocado. Recordó las palabras de Clara. Almas frágiles. ¿Era eso lo que Tomás veía en ella? ¿Una mujer rota, necesitada de alguien que la salvara? Se detuvo bajo un árbol enorme, con la respiración agitada y la ropa empapada. De repente, la montaña que antes le había parecido un refugio, ahora se sentía como una prisión. Gritó el nombre de Tomás, pero el eco fue lo único que le respondió. Mientras tanto, en la cabaña, Tomás enfrentaba a su pasado. Clara se había instalado en la sala con la misma naturalidad con la que antes entraba en su casa y en su vida. «¿Qué quieres?», preguntó él cruzándose de brazos.
Ella fingió un gesto de dolor. No vengo por mí. Vengo por ti. No puedes seguir escondido aquí, fingiendo que tu vida acabó. Allá afuera todavía tienes un nombre, un prestigio. Tomás apretó la mandíbula. Ese prestigio me lo arrebataste tú cuando me traicionaste con Renato. Clara no se inmutó. Se levantó lentamente y se acercó a él, intentando tocar su brazo. Cometí errores, sí, pero los dos sabemos que nada de esto es definitivo. Tú y yo teníamos una vida. Podíamos tenerla de nuevo. Tomás retrocedió un paso, como si aquel contacto quemara. Ya no, Clara. Esa vida murió el mismo día que descubrí quién eras de verdad. Ella entrecerró los ojos, y entonces lo dijo con crueldad. ¿Y ahora qué tienes? ¿Una muchachita perdida, que confundió gratitud con amor? Fue la gota que colmó el vaso. «Fuera de mi casa», rugió Tomás, con una voz que retumbó en las paredes de madera. Pero cuando quiso buscar a Elisa con la mirada, ya no la encontró. El miedo lo atravesó como un rayo. Ella se había ido. La tormenta en la montaña arreciaba. Elisa, perdida entre la neblina y la lluvia, avanzaba sin saber a dónde. Sus pensamientos eran un torbellino. La traición de Gabriel, las palabras venenosas de Clara, la incertidumbre sobre Tomás. ¿Qué estaba haciendo allí? ¿No era acaso una intrusa en una vida que no le pertenecía? De pronto, el suelo cedió bajo sus pies. Resbaló en una pendiente embarrada y rodó algunos metros hasta caer junto a un arroyo crecido por la lluvia. Se incorporó con dificultad, empapada y temblando. «¿En qué momento me perdí tanto?», susurró, sintiendo que el eco de su voz se mezclaba con el rugido del agua. Fue entonces cuando escuchó su nombre entre los truenos. «Elisa», la voz de Tomás, desesperada, rompiendo el estruendo de la tormenta. Ella alzó la mirada y lo vio correr entre los árboles, empapado, con una linterna en la mano. Cuando por fin la alcanzó, la abrazó con una fuerza que no dejaba lugar a dudas. «Pensé que te había perdido», dijo con la voz entrecortada. Elisa, con lágrimas mezcladas con lluvia, escondió el rostro en su pecho. «Ella tiene razón, Tomás. Yo no soy nada para ti. Solo una mujer rota que vino a parar aquí por accidente». Él la tomó del rostro con ambas manos, obligándola a mirarlo. «No vuelvas a repetir eso. No eres un accidente. Desde que llegaste cambiaste mi vida. No necesito salvarte, Elisa, porque juntos nos estamos salvando los dos». Regresaron a la cabaña empapados, pero más unidos que nunca. Clara ya no estaba. Se había marchado, dejando tras de sí el olor penetrante de su perfume y la amenaza silenciosa de un pasado que aún podía regresar. Frente a la chimenea, envueltos en mantas, Tomás sostuvo la mano de Elisa. «Ella quiso destruirme una vez. No dejaré que lo vuelva a hacer». Elisa lo miró en silencio. En aquel fuego que iluminaba la sala no solo ardía la leña. También comenzaba a arder una verdad que ninguno de los dos podía seguir negando. El amor, frágil pero real, había nacido en medio de las sombras. Los días después de la tormenta fueron distintos. Elisa y Tomás ya no se trataban como dos extraños que compartían un refugio improvisado. Algo había cambiado en lo profundo, como si aquella búsqueda desesperada en la montaña hubiera sellado un pacto silencioso entre sus almas. Sin embargo, Tomás parecía más inquieto que nunca. Se levantaba temprano, trabajaba horas en la carpintería, y en las noches, mientras Elisa tejía junto a la chimenea, él se quedaba pensativo, con la mirada perdida en las llamas. Algo lo consumía por dentro. Una tarde, mientras el viento agitaba las ramas del bosque, Tomás entró al taller con un gesto serio. Llevaba el rostro cansado, como quien carga un peso demasiado grande. «Elisa», dijo con la voz grave, «necesito mostrarte algo». Ella lo siguió en silencio. Él movió una pesada mesa de trabajo, revelando debajo una trampilla oculta en el suelo. Con manos temblorosas, abrió un cofre metálico. Dentro, había fajos de documentos, extractos bancarios y joyas que brillaban bajo la tenue luz del taller. Elisa dio un paso atrás, sorprendida. ¿Qué es todo esto?» Tomás respiró hondo. «Es mi verdad. No soy solo el médico que lo perdió todo. También soy el hombre que decidió esconder lo poco que le quedaba, y resultó ser mucho más de lo que cualquiera imaginaba». Le mostró cifras que mareaban, cuentas en bancos internacionales, inversiones en propiedades.
Todo aquel tiempo, Tomás había sido un millonario en silencio. ¿Por qué me ocultaste esto?, preguntó Elisa con un nudo en la garganta. ¿Por qué me dejaste creer que eras un hombre arruinado, que sobrevivía en esta cabaña solo con lo que fabricabas con tus manos? Tomás la miró a los ojos, con una sinceridad desarmante. Porque necesitaba saber si alguien podía amarme por lo que soy, y no por lo que tengo. Clara me amó por el dinero, por el prestigio, por las apariencias. Cuando me traicionó entendí que todo aquello era una máscara. Y entonces me escondí aquí, para descubrir quién era yo sin fortuna, sin títulos, sin nada. Elisa se quedó en silencio. Dentro de ella se mezclaban sentimientos contradictorios: sorpresa, enojo, pero también ternura. Ese hombre había decidido probarse a sí mismo, pero en el camino la había puesto a ella en medio de una prueba que nunca pidió. Tomás continuó, con la voz quebrada. Lo que hemos vivido aquí, cada risa, cada silencio, cada tarde en el bosque, ha sido real. No quiero que pienses que jugué contigo. Solo tenía miedo. Miedo de que, si lo sabías, me vieras con los mismos ojos con los que me vio Clara. Elisa lo miró en silencio, y fue entonces cuando comprendió la profundidad de sus palabras. Se acercó lentamente, y puso su mano sobre la de él. No te amo por lo que escondes en un cofre, Tomás. Te amo por lo que haces cada mañana al servirme un café, por cómo escuchas cuando hablo, por la paz que encontré en tus silencios. Si hubiera querido dinero, nunca habría escapado de mi casa aquella noche. Yo lo que buscaba era un corazón sincero, aunque viniera roto. Tomás cerró los ojos aliviado. Las lágrimas que llevaba semanas conteniendo por fin se deslizaron por sus mejillas. Pasaron los meses. Elisa decidió quedarse en la montaña, pero ya no como una fugitiva del dolor, sino como una mujer que había encontrado un lugar donde renacer. Aprendió carpintería, cultivó la tierra, y juntos convirtieron aquel refugio en un verdadero hogar. La noticia del compromiso llegó tiempo después. No hubo una boda lujosa en la ciudad, sino una ceremonia sencilla en el jardín de la cabaña, con flores silvestres recogidas del bosque. Los pocos vecinos de la región se acercaron, y los padres de Elisa, aunque reticentes al principio, no pudieron contener las lágrimas al verla caminar con un vestido sencillo, tomado de la mano de aquel hombre que la miraba como si fuera su milagro. Cuando el celebrante los declaró marido y mujer, Tomás no solo puso un anillo en el dedo de Elisa, puso también un pedazo de su alma, rota y reconstruida con paciencia. El tiempo siguió su curso. La cabaña se llenó de risas nuevas. Primero las de los vecinos que venían a comprar los muebles, después las de los padres reconciliados. Y un día, las de una niña pequeña de ojos brillantes, que corrió entre los pasillos de madera como si siempre hubieran sido suyos. Aurora, la hija de ambos, se convirtió en la confirmación de que, después de las tormentas, siempre llega la calma. Cada vez que Elisa la alzaba en brazos y veía a Tomás mirarlas con devoción, sabía que todo lo vivido, la traición, el accidente, la soledad, había sido el camino necesario para llegar hasta allí. Años después, Elisa solía sentarse en la mecedora frente a la ventana, observando la sierra. La neblina descendía igual que aquella noche de su accidente, pero ya no la asustaba. Ahora era un recordatorio de que, a veces, la vida nos hace perder el camino solo para llevarnos exactamente al lugar donde debíamos estar. Con Tomás tallando madera en el taller y Aurora riendo en el jardín, Elisa comprendió que no se trataba de riqueza material ni de títulos. Se trataba de haber encontrado un refugio verdadero en un corazón que, como el suyo, había aprendido a reconstruirse. Suspiró con gratitud y pensó: aquel accidente que casi me quitó la vida fue, en realidad, el inicio de mi segunda oportunidad. Y así, la cabaña en la montaña dejó de ser solo un refugio. Se convirtió en un hogar donde las heridas del pasado se transformaron en esperanza, donde dos almas rotas aprendieron que el amor verdadero no se mide en fortunas, sino en la capacidad de permanecer juntos, incluso después de la peor tormenta.